proclamación, el hogar de todas las familias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Contentos? ¿Bendecidos? ¿Cuántos se levantaron en esta mañana agradecidos delante de Dios y felices, contentos de venir este día domingo? Este día domingo es un día muy especial, ¿verdad? Yo cada domingo que me levanto, siempre agradecida y deseosas de verles, así que me da muchísimo gusto verles a cada uno de ustedes. Es un gozo, es una grande bendición poder compartir la palabra, el mensaje de la palabra del Señor. Y luego, bueno, contenta también porque mi esposo tuvo misericordia de mí y me prestó su púlpito. Así que vamos hoy a tener una palabra. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de milagros? ¿Cuántos hemos creído en ese Dios de milagros? Bueno, pues en esta mañana, créeme que no vas a salir de la misma manera. Yo creo que Dios va a hacer cosas muy especiales en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, en tus emociones, siempre y cuando tú se lo permitas. Y quites esas piedras de estorbo que hay muchas veces en nuestra vida y que no permiten que nosotras seamos libres, que nosotros no le permitimos muchas veces a Dios hacer esa obra de transformación en nuestras vidas. Así que yo quiero pedirte que repitas conmigo: Jesús, levanta tu mano. Jesús, tú eres mi Dios todopoderoso. Tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y pon tu mano en tu corazón y dile: permíteme, Jesús, recibir tu palabra y aplicarla a mi vida. Te lo pido, por favor, en tu nombre. Amén. Gracias le damos a Dios por estos momentos maravillosos. Bueno, soltando el pasado. Así se llama nuestra plática de esta mañana. Y yo quiero que veamos allá en el libro de Juan, capítulo 11, vamos a estar leyendo extractos de todo el capítulo. Así que si traen sus Biblias, les voy a pedir de favor que mejor se basen en lo que vamos a estar pasando en las pantallas, porque son varios versículos que vamos a leer. Juan capítulo 11, versículo 3 en adelante, dice así: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndole, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció de espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este es el texto más corto de la Biblia. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. A ver, repite conmigo: desatadle y dejadle ir. Esta es una historia fascinante. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí la conocemos. Es una historia muy conmovedora.
nos habla de la muerte de Lázaro, pero no solo de su muerte, nos habla también de la resurrección de Lázaro. Jesús muy a menudo iba con sus amigos. Lázaro, Marta y María eran grandes amigos de Jesús. La Biblia enfatiza que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Iba a casa de ellos, convivía con ellos, comía con ellos, dormía con ellos. Imagínense ustedes el gran amor y la gran amistad que había ahí. Pero esta vez dice que Lázaro había enfermado. Y entonces Marta y María lo mandaron a buscar. Pero Jesús a propósito se queda 2 días después en aquel lugar donde él estaba. Después de 2 días, ya habían pasado 4 días. Jesús se aparece y se encuentra con un cuadro desgarrador, con un cuadro muy triste. Todo el mundo estaba llorando. Marta y María estaban destrozadas, como suele suceder cuando hemos perdido a un familiar, ¿verdad? Cuando se ha ido un familiar nuestro, lloramos. Pero hay muchas cosas que podemos notar en esta historia. Y una de ellas es que al igual que Jesús amaba a sus amigos, también a nosotros el Señor nos ama. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? También Jesús se conmueve y llora con nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles. Él sabe todo aquello que nos pasa. Jesús jamás ignora el dolor humano, el dolor de la humanidad. Todo lo que acontece en el mundo, a Él le conmueve, a Él le duele, y especialmente a sus hijos de Dios. Cuando algo le pasa a los hijos de Dios, Jesús llora, Jesús se conmueve, a Él le duele. Pero también en esta historia vemos la actitud de 2 mujeres, Marta y María. Les decía anteriormente que muy cercanas a Jesús. Pero vemos estas 2 mujeres que en medio de su gran dolor, en medio de su gran tragedia, su hermano Lázaro había muerto. Hacía ya 4 días que Lázaro estaba en la tumba. Pero estas mujeres nunca perdieron la fe. Nunca perdieron la fe. Especialmente vemos a una María. A María, en todas las referencias que se hace de esta mujer, siempre la vamos a ver postrada a los pies de Jesús. Siempre la vamos a notar, y esta no es la excepción. Pero las 2 le dicen, cuando Jesús viene, después de 4 días, viene a ver la situación que ellas estaban viviendo, las 2 le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque ellas sabían que solamente Jesús podía sanar a su hermano. Ellas estaban seguras que Jesús era todopoderoso. Aparentemente ya era tarde. El Señor llegó 4 días después. Ellas habían llorado mucho ya. Y aquí surge una pregunta: ¿a quién acudimos cuando estamos pasando situaciones difíciles? ¿A quién acudes tú? ¿A quién has acudido? ¿Acudes al compadre, en el caso de los varones? ¿O acudes a la comadre? ¿O a esa amiga más cercana que tienes? ¿A quién acudimos cuando estamos pasando situaciones muy difíciles? Aquí la Biblia dice que Marta y María mandaron a llamar a Jesús, y cuando supieron que Jesús estaba acercándose a la casa, a la aldea, dice, corrieron a Jesús, buscaron a aquel que podía estar con ellas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Jesús en nuestra vida, reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro único Salvador, Señor y Salvador, reconocerlo como nuestro sanador. María y Marta corrieron a Jesús. Tenemos que venir a Jesús en los momentos difíciles. Aunque vayas con la amiga, sí, aunque vayas con esa persona cercana, pero lo primero, ¿verdad?, es reconocer a Cristo, que Él es el único. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y a veces no estamos conscientes de eso,
que no estamos solos en esa situación, que Él está ahí al lado de Dios intercediendo. Llega nuestro clamor, nuestra oración a Él, y Jesús le dice al Padre: por favor, Señor, por mi sangre, por lo que yo ya hice por Él, por lo que ya hice por ella, ten misericordia, responde, contesta, obra. Jesús es el que intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único. Cuando nosotros le damos entrada a Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, Él toma control de todo aquello que nos aqueja. Él es bueno con nosotros. Entonces, como principio número 1, tenemos que reconocer a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Solamente Él tiene el poder para transformar. Amén. Solamente Él tiene el poder para ayudarnos a vivir una vida diferente. Y hoy, en esta mañana, Jesús nos dice, al igual que a Marta y María: si tú crees en mí, verás la gloria de Dios. Si tú crees en mi poder, ven a mí, dice Jesús, y conocerás mi poder transformador. Así que no corramos a lugares equivocados. No corramos a donde Jesús no está. Vengamos a Él, directamente a Él. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No podemos venir al Padre a través de otro medio, solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Corre a Jesús entonces. Número 2. Tenemos que reconocer que solo Jesús tiene poder para resucitar muertos. Amén. Solo Jesús. El versículo 25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Porque aunque muramos, ¿verdad? Porque un día vamos a morir. Si el Señor va a hacer una obra, te puede sanar. A muchos nos ha sanado de muchas enfermedades, pero finalmente vamos a morir. Pero ¿qué pasa después de la muerte? La muerte se convierte en ese vehículo que nos transporta y que nos lleva a la presencia de Dios. Eso es precioso saberlo. No morirá eternamente. La muerte no tiene más potestad sobre nosotros. Así que si tu familiar ya se fue con Cristo, hoy está más vivo que nunca allá en el cielo. ¿Cuántos le sonríen al Señor por ello? Él está disfrutando, más vivo que nunca está tu familiar allá en el cielo. Él es el Dios de la vida y de la muerte. Jesús es el Dios de la resurrección. Dice que después de que Él consoló a María, a Marta, las abrazó, les dio palabras de ánimo, Jesús lloró, se conmovió, le dolió ver a sus amigas en esa condición. Pero después de ello, Jesús les dijo: ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Y entonces lo llevaron al sepulcro. Ellas le dijeron: ven y ve. Y entonces Jesús llega al sepulcro, y cuando llega a ese lugar, dice que Jesús dijo: retiren la piedra, retiren la piedra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y cuando yo estaba haciendo este tema, yo me pregunté: ¿pero por qué Jesús tuvo que gritar a grande voz? Dice: clamó a gran voz, gritó con un estruendo, con un ruido fuerte, con un ruido ensordecedor. ¿Por qué Jesús tuvo que gritar de esa manera? Yo creo que hay razones, ¿verdad? Nada está en la Biblia por casualidad, que la Biblia muchas veces es muy específica, ¿verdad? Cuando tiene que recalcarnos algo. ¿Por qué Jesús gritó a gran voz? Y yo veo aquí que hay algunas razones. En primer lugar, porque Jesús estaba enojado por lo que el pecado ha venido a hacer en los seres humanos. Jesús, enojado por lo que el pecado hace en las personas, dice que lloró por el sufrimiento de sus amigos, lloró con los que estaban ahí llorando. A Él le dolía la condición humana, le dolía cómo sufrían a causa del pecado. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Jesús está enojado con el pecado, con lo que produce el pecado. Pero al mismo tiempo dice: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Yo he venido a dar vida. Por eso cuando Jesús clama, cuando Jesús gime, Él se está lamentando por el dolor que causa el pecado, por el dolor, por la muerte que causa el pecado. Otra de las razones por las que Jesús clamó a gran voz es porque Él gritó de tal manera que su voz resonara en el mismo infierno. Y todos los que lo oían pudieran ver que Él era el Hijo de Dios. Yo lo veo así. Jesús gritándole a los poderes del mal, diciendo: miren, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios, yo soy el que ha venido a dar vida, yo soy el que tengo vida sobre la misma muerte. Mírenme. Dice la Biblia que sorbida es la muerte en victoria. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice: ¿y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo ha venido a hacer eso. Dice: el enemigo vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Hay tantas cosas que nuestro enemigo Satanás ha venido a hacer en nuestra vida. Él ha venido a robar la paz de los seres humanos. Él ha venido a quitarle la alegría. Él ha venido a dividir matrimonios, a quitar la unidad del matrimonio, a mantenerte oprimido, tal vez desalentado, porque el diablo tira a matar. El diablo tira a destruir. Su meta principal es destruir. Pero Jesucristo dice: Jesús venció sobre la misma muerte. Yo he venido a darte vida, y vida en abundancia en esta tierra, y vida eterna allá en el cielo después de la muerte. ¿Puedes darle la gloria a Dios? ¿Cuántos quieren esa vida abundante? ¿Cuántos quieren esa vida abundante que Jesús ofrece? Levanta tu mano. Amén, yo también la deseo y la anhelo. Jesucristo demostró quién dijo ser: el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y esperamos su venida muy pronto. Y ante esa orden que Jesucristo dio, Lázaro dice que se levantó de entre los muertos. Y dice en la Biblia que aquel que había muerto volvió a la vida. Aquel que había muerto salió atado de pies y manos, y con vendas en los pies, el rostro envuelto en un sudario. ¿No te parece maravilloso este Jesucristo que nosotros conocemos? Jesucristo puede resucitar muertos. Dile al que está a tu lado: Jesucristo puede resucitar tu muerto. Y en tercer lugar, hay una tercera cosa que podemos ver aquí en la historia, en el relato. Jesucristo dijo, después de que resucitó a Lázaro, dijo: desatadle y dejadlo ir. Ahora, si observamos bien, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué no permitió que Lázaro saliera limpio, sin vendas, sin sudario, si él ya había hecho la mejor parte? Él ya había resucitado a Lázaro. ¿Por qué entonces Jesús le dice: desátenlo y déjenlo ir? Bueno, para mí esto tiene una gran explicación. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que el Señor hace en nuestra vida. Porque Él lo puede hacer todo por nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hay cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Él no va a hacer algo que tú puedes hacer. Él es especialista en cosas imposibles. Él es especialista en ello. Pero dice que cuando llegó al sepulcro, ¿qué dice? ¿Qué les dijo? Remuevan ustedes la piedra. ¿Jesús podía remover la piedra, sí o no? Claro que sí, Él tenía el poder. No había necesidad de poner un dedo. Él podía hacerlo. Pero le dijo: remuevan ustedes la piedra. En esta mañana Jesús también te dice: remueve las piedras que hay en tu vida para que yo pueda obrar, para que yo pueda dar la orden de tu salud, de tu sanidad, de tu libertad. Jesús te dice: remueve la piedra de la incredulidad, remueve la piedra del temor, remueve esas piedras en tu vida para que Jesús obre. Quiten la piedra. Y luego, después de mostrar su gran poder de sanar a Lázaro, dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Qué extraño.
Qué extraño. Jesús es todopoderoso, amén. Jesús es todopoderoso, amén. Claro que sí. Jesús puede sanarnos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús te puede liberar, ¿cuántos dicen amén? Ahora el Señor te dice, quítate las vendas. Dile que está a tu lado, voltéalo a ver. Dile, quítate las vendas. Quítate las vendas. Miren, aquí tenemos a Lázaro y a Lázara. Miren nada más cómo anda Lázaro. Miren nada más. Avaricia, llena de cargas. Ese es el problema. Que aunque sabemos que tenemos un Dios poderoso, que tenemos a un Jesús que vino a deshacer todas las obras del diablo en nuestra vida, todavía andamos ahí, seguimos con el sudario de muerte puesto, ¿verdad? Seguimos con esas cosas que nos atan, que nos estorban, estamos atados a pasados dolorosos, amarrados de pies y manos y no podemos avanzar, ¿verdad? En esta mañana, quítate el lastre, deshazte de ese lastre que te hunde, de ese lastre que te mantiene paralizado, que te mantiene que no puedes caminar, que no puedes avanzar. Quítate esos lienzos, por favor. Quítate el lienzo de la avaricia. Quítate esos lienzos, quítalos de tu vida. El Señor ya vino a hacerlo todo por ti. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Quítate todos esos lienzos. Que vengan a ayudar aquí, por favor, a quitarle todos esos lienzos de resentimiento, de rechazo, adicciones al alcohol, a las drogas, al adulterio. Quítate todas esas cosas. El Señor ya vino a hacerlo todo por ti. Quítate el sudario. Qué hermosa enseñanza para nosotros, ¿verdad? Qué hermoso es. Jesús ya vino a hacerlo grandioso en nuestra vida. Miren, ¿qué nos dice? Ahora tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir caminando, ahora tú te tienes que enfocar a lo que tienes por delante. Dice, dejando atrás el pasado, dejando atrás todas aquellas cosas que no nos ayudan, que nos mantienen ahí atoradas, dejando atrás todo eso. Ahora enfócate hacia adelante, al premio que Dios tiene para tu vida. Haz proyectos, haz negocios, haz nuevas cosas. Di, yo ya soy libre por la sangre de Cristo, Él ya lo vino a hacer por mí. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Miren qué dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor, dice Lucas 4:18, está sobre mí. Miren lo que dice Jesús. Por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que a los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Este es el tiempo del favor del Señor. ¿Cuántos están en el tiempo del favor del Señor? Ya estamos en el tiempo del favor. Le debemos de darle la gloria al Señor por eso. Porque esta promesa está implícita ya con la muerte de Jesucristo, con lo que Él ya hizo en la cruz. Ella lo hizo por nosotros, derramó toda su sangre preciosa, murió por nosotros, pero resucitó al tercer día, y Él es el victorioso hoy. Y por Él yo soy victoriosa, y por Él yo camino en esa victoria de Cristo Jesús. Hay otro texto que me encanta, dice Isaías 53:5. Ciertamente llevó Él, ¿qué? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Vuélvelo a repetir, por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que ha venido a hacer nuestro Dios. Todo está consumado ya por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados, Él nos ha sanado de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión. Pero también ha traído sanidad a nuestro cuerpo, Él lo ha hecho. También ha traído sanidad a nuestras emociones, espíritu, alma y cuerpo. El Señor ha traído esa sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero ahora nos toca a nosotros creer esa palabra.
Nos toca a nosotros vivir en la palabra, en las promesas del Señor, son para nosotros. Viene de la boca de Jesús. Él es nuestro libertador. Qué hermoso es conocer estas verdades, ¿verdad? Qué hermoso es conocer las verdades y las realidades de la cruz, lo que Él ya vino a hacer por nosotros. Pero hay otra verdad. La verdad es que Satanás está derrotado. ¿Lo saben ustedes? Satanás está derrotado. Jesucristo es nuestro libertador, pero Él dice, Cristo venció, derrotó, exhibió la derrota públicamente del enemigo, triunfando sobre ellos en la cruz, dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La derrota de Satanás fue allá en el Calvario. Miren, hermanos, no puede haber victoria permanente en nuestras vidas si nosotros no podemos ver, o hasta que nosotros no podamos ver que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Satanás es un usurpador. Él es un bocón. Él va a seguir molestando. Él va a seguir metiendo ideas, dudas, sentimientos de rechazo, sentimientos de culpa, de todo. Pero es un bocón, la verdad que Él está vencido. Él está derrotado. Él ya no tiene ningún poder sobre tu vida. Solamente aquel que tú le des. Si tú se lo permites, aquellas mentiras que tú quieras creer, el diablo va a venir a tu vida y va a querer meterte un montón de cosas. Pero la Biblia dice que Jesucristo despojó a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora, cuando dice sobre ellos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué no dice sobre Él? ¿Por qué no dice venció triunfando sobre Él en la cruz? Dice sobre ellos, está hablando en plural. ¿Quiénes son ellos? Bueno, Jesucristo triunfó sobre el pecado. Jesucristo triunfó sobre la muerte. Jesucristo triunfó sobre los demonios. Jesucristo triunfó sobre la enfermedad. Él es el vencedor. Y amado hermano, amada hermana, a ti y a mí ahora nos toca sacudirnos, quitarnos ese sudario, esos lienzos, esas vendas como Lázaro, ¿verdad? Y entonces empezar a caminar, porque ya somos libres por Cristo. Caminar en esa verdad, caminar en confianza. Quítate las vendas en esta mañana. ¿Cuántos se van a quitar las vendas hoy de una vez por todas? Quitarse las vendas requiere determinación, requiere decisión. Creer que Cristo ya lo hizo. Quítate ese sudario. ¿Cuál es tu Lázaro? ¿Cuál es tu Lázaro que todavía te mantiene ahí en ese hoyo, en ese sepulcro que no te permite? ¿Cuánto tiempo tiene tu muerto y todavía lo traes ahí cargando? ¿Qué es aquello que tú crees que ya no tiene solución? ¿Qué es aquello que todavía te hace llorar, que te deprime, que te hace estar debajo de las sábanas y que dices, es que ya no puedo más, es que me declaro impotente, ya no puedo con esta situación? No, Jesucristo no quiere vernos así. Él ya vino a traer libertad a nuestra vida. Di, yo soy libre por Cristo. Yo soy libre por Cristo. Amados, cuando yo recuerdo mi vida pasada, y les estoy hablando con conocimiento de causa, y les estoy hablando porque soy un testimonio del poder de Jesucristo sobre mi propia vida. Cuando yo recuerdo mi pasado, fíjense que yo me llamo, mi nombre en mi acta, para el conocimiento de ustedes, los que no sabían, en lugar de L al final tiene una R. ¿Sí? Mi nombre pasado es Maber, con R, ¿verdad que suena feo? Nunca me gustaba ese nombre. Y entonces yo recuerdo mi pasado, me veo una niña descalza, sin anhelos, sin aspiraciones, sin sueños, jamás. O sea, yo empecé a crecer y yo veía a las mujeres, porque yo soy admiradora número 1 de las mujeres,
Entonces cuando yo veía a las chicas bien arregladas, muy guapas, con sus zapatillas, yo decía, qué bonita es esa muchacha, qué bonita esa mujer puede ser profesionista, pero yo nunca voy a poder ser como ella, porque mi autoestima estaba por los suelos. Yo traía unos traumas de mi infancia, unos complejos, no podía hablar con la gente, no podía sostener la mirada, no podía levantar. Yo me sentía terriblemente mal. Yo no podía abrazar a mis padres, tenía algo aquí dentro de mi corazón, atorado en mi pecho, que no me dejaba vivir feliz, que no me dejaba estar en paz conmigo misma. Y eso, fíjense que lo llevé aún hasta mi matrimonio. Imagínense cuántos años viví con esos sentimientos de baja autoestima. Me sentía terriblemente mal. Yo era la que decía, mi esposo es el pastor, mi esposo es el que predica, a mí no me volteen a ver, yo soy la esposa del pastor, mi ministerio es estar ahí detrás de la puerta, tras bambalinas, cuidando a mis hijos, atendiendo a mi esposo. Ese es el mejor ministerio que yo pueda tener. Y qué bueno, eso es maravilloso, ¿verdad? Si tú eres una buena mujer que hace eso, eso es muy bueno. Pero yo no me veía jamás compartiendo y predicando y haciendo lo que ahora hago. Hasta que un día, cansada, yo le dije, postrada, me arrodillé, y no sé cuánto tiempo pasó, pero fue mucho tiempo, llorando delante del Señor, y le dije, Señor, yo no quiero continuar con esta vida, yo no quiero seguir sintiéndome así. Si tú eres mi Dios, si tú eres mi Señor, y si tú me has llamado al ministerio, tienes que transformar mi vida, tienes que cambiar mi manera de pensar. Y entonces, como por una película, en ese momento sentí como el Espíritu Santo inundaba mi vida, inundaba mi ser, y claramente pude ver como en una película desde la concepción misma, cuando fui concebida, y entonces pude ver de dónde venían esos sentimientos de rechazo, de dónde venía eso que yo sentía ahí, que no sabía ni por qué. Y el Señor me lo hizo ver. Yo fui rechazada desde el vientre de mi madre. Mi madre, si hubiera podido, me hubiera abortado. Ella ya no deseaba más hijos. Fui la número 8 de los hijos. Y yo, después de mí todavía vinieron 2 más. Y tristemente les digo, pero ya no vivieron mis 2 hermanitos más adelante. Entonces, venía yo con rechazo desde el vientre de mi madre. Fui creciendo y de niña me empecé a ver y vi que hubo abuso sexual en mi vida de infancia. Y luego, en casa, violencia, maltratos, gritos. Todo eso hacía que yo me sintiera como me sentía. Yo le decía, Señor, pero ya no quiero seguir así. Transforma mi vida, quítame esto. Yo tuve que ir y pedirle perdón a mis padres. Yo tuve que ir y perdonar a todos aquellos que me habían ultrajado, que me habían hecho daño. Y entonces oí la voz del Espíritu Santo en lo profundo de mi ser, que me dijo, pero aunque tú fuiste rechazada en el vientre de tu madre, yo no permití que te abortaran. Aunque tú sufriste violencia y abuso sexual, yo estuve en todas las etapas de tu vida y permití que llegaras hasta aquí, y ahora estás aquí sirviéndome. Y yo lloraba y le decía, sí, Señor, es cierto. Y el Señor me decía, ahora yo tenía un plan preparado para tu vida. Yo tenía un propósito bien específico para ti, para que tú me sirvas. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, me levanté de ese lugar creyendo la palabra del Señor. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, dijo Jesucristo. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando yo vi esa palabra, yo vine a la verdad de la palabra de Dios. Me empecé a comer la Biblia, empecé a leer todos aquellos textos que hablaban de lo que yo significaba para Dios, porque el Señor en ese momento me decía, tú eres mi preciosa, tú eres mi hermosa, tú eres valiosa, tú eres importante para mí, yo tengo planes grandiosos para tu vida. Y saben, ahora ya no soy Mabel, ahora soy Mabel de Jesús. Un día Sadot, que está aquí, no me va a dejar mentir, me dijo, hermana, ¿sabe usted qué quiere decir su nombre en francés? ¿Te acuerdas? ¿Saben qué quiere decir mi nombre en francés? Mi bella. Y entonces me acordé que decía, tú eres mi preciosa, tú eres mi bella,
tú eres maravillosa, tú eres la niña de mis ojos. Empecé a buscar y a creer la palabra de Dios y a vivir en esa libertad, en esa verdad que Jesucristo tiene. Cuando conocemos esta verdad, la verdad de lo que Dios es, de lo que Dios quiere para nuestra vida, la verdad nos hace libres. Dale un aplauso a Jesucristo. Gracias al Señor. Así que mis amados hermanos, en esta mañana, quítate las vendas. Quítate todo lastre. Corre a Jesús. Ven a Él. Ven a Él en tus situaciones. Derrama tu corazón delante de Él. Conócelo, lee la palabra. Ora, ten una relación de intimidad con tu Dios. Hay mucho que hacer, amados. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. Hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por toda esa gente que te ama, que te quiere. Tienes que seguir en esa libertad. Tenemos que en esta hora tomar decisiones para poder ser libres y para que podamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposas. Tenemos que vivir en esa libertad. Entonces enfócate en lo que está por delante. Pónganse de pie, por favor. Hoy nuestro Señor Jesucristo, amados, nos recuerda que Él tiene el control de todas las cosas. Aun cuando llegue 4 días después a tu vida. Así pasó en muchos de nosotros. Vinimos a Jesús destrozados, ¿verdad? Despedazados por el pecado, por una decepción, por un divorcio, por una quiebra en tu negocio tal vez. Así llegamos a Jesús, pero Jesús nunca llega tarde a nuestra vida. Él siempre obrará para bien en medio de esa situación que tú estás viviendo. Jesús le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Y yo te digo en esta mañana, esa situación, ese problema no es para muerte. Obrará para bien hacia tu vida, será para la gloria de Dios. Esto no es para muerte. No es tampoco para que vivamos mucho tiempo ahí rumiando, lamiendo las heridas y diciendo, ay, es que lo que me hicieron, es que por culpa de fulano, echándole la culpa. No, hermanos, Cristo nos ha traído libertad. Esto no es para muerte. Jesucristo te dice hoy, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho? Yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo resucitar muertos. El Señor está aquí hoy. El Señor está aquí hoy hablando a tu propia vida. Él va a resucitar ese matrimonio. Él va a resucitar a esos hijos que andan perdidos. Él te va a sacar de la cueva de la desesperación, de la depresión. Ven a Jesús, corre a Él. No vayas por la vida llorando, sin esperanzas. Jesús te ama, Él te conoce y Él quiere hacer una transformación en tu vida de los pies a la cabeza, así como lo ha hecho conmigo. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias por estar aquí. Dale gracias porque Él ha puesto sus ojos en ti para ser su hijo, para ser su hija. Él ha puesto su mirada en ti porque Él tiene grandes planes para tu vida. Él dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Decide hoy recibir la bendición. Decídete por la bendición y no por la maldición. Decídete por la vida y no por la muerte. Decídete por seguir adelante y sacudirte todos los lienzos y todos los sudarios de muerte que no te dejan avanzar. Y yo lo decido en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Repite conmigo. Señor Jesús, te recibo hoy en mi corazón como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Dile, Jesús, creo que tú eres poderoso
para sanarme de todos mis pecados, pero también para sanar todas mis heridas. Hoy suelto en ti, Señor. Hoy decido quitarme las vendas y el sudario de muerte en mi vida y decido caminar en esa libertad que tú has traído en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el Dios de milagros. Gracias, Jesús.